La ciudad estaba envuelta en un crepúsculo eterno, un lienzo de piedra derruida y recuerdos perdidos. Aquí se alzaba el sanatorio de almas perdidas, una sombra contra el cielo herido. Alguna vez un refugio, ahora una tumba de almas torturadas. Los habitantes susurraban sobre sus horrores, sobre pacientes enloquecidos y doctores que se desvanecían en las profundidades del manicomio. El sanatorio era una herida abierta en el alma de la ciudad, un lugar donde la esperanza se apagaba. Las rejas de hierro del manicomio, oxidadas y cubiertas de enredaderas, parecían respirar con el peso de secretos innombrables. Tras esos muros, la locura había reinado, alimentada por rumores de experimentos crueles y sufrimiento inimaginable. El aire mismo se sentía denso, cargado con la tristeza persistente de aquellos consumidos por la oscuridad interior. Era un lugar donde la cordura era frágil, fácilmente destrozada por los horrores invisibles que acechaban en las sombras. Un grupo de amigos, sus risas resonando por las calles vacías, se acercaba a las puertas del manicomio. Eran jóvenes, sus vidas aún no tocadas por la oscuridad que se aferraba al sanatorio. Estaba Miguel, el escéptico, con sus ojos llenos de un brillo desafiante. Elena, la cautelosa, su mirada se dirigía con nerviosismo hacia la imponente estructura. Y por último estaba Rafael, el valiente, con una sonrisa imprudente en su rostro. Habían venido buscando emociones fuertes, un roce con lo desconocido, sin saber el abismo que les esperaba. Vamos, no hay nada que temer. Rafael, incapaz de resistir un desafío, fue el primero en empujar las viejas puertas. Las bisagras gimieron en protesta, como advirtiéndoles que se fueran. Mientras los amigos avanzaban por el sendero cubierto de maleza que llevaba a la entrada principal del manicomio, un viento frío recorrió los terrenos, llevando consigo el eco lejano de gritos. ¿Escucharon eso?, susurró, su voz temblando. Miguel lo descartó como el viento silbando a través de la estructura derruida, pero Rafael, con un atisbo de inquietud en sus ojos, simplemente se encogió de hombros y continuó. Dentro del salón principal del manicomio, el polvo danzaba en la tenue luz de la luna que se filtraba a través de las ventanas sucias. El aire estaba cargado con el olor a humedad y el fantasma del desinfectante, un recordatorio escalofriante del oscuro pasado del edificio. Mantengámonos juntos, urgió Elena, su voz apenas audible. Este lugar se siente mal. Rafael, su valentía flaqueando, asintió en señal de acuerdo. Miguel, aunque todavía escéptico, rodeó con su brazo protectoramente los hombros de Elena. Hicieron un pacto esa noche, una promesa de enfrentar juntos lo que sea que acechara dentro de los muros del manicomio. No sabían que algunas promesas están destinadas a romperse. A medida que se adentraban en las entrañas del manicomio, la atmósfera opresiva los presionaba, asfixiando su alegría juvenil. El silencio solo era roto por el sonido de sus propios pasos y el frenético latido de sus corazones. Con cada segundo que pasaba, la oscuridad parecía volverse más pesada, como si el manicomio mismo se cerrara sobre ellos. En el ala de tratamiento en ruinas del manicomio, instrumentos médicos oxidados yacían esparcidos sobre una mesa cubierta de polvo, un testimonio de los horrores que habían ocurrido entre esos muros. Una ráfaga de viento repentina cerró una puerta de golpe, el sonido resonando a través de los pasillos vacíos como un disparo. ¿Qué fue eso?, susurró Elena, sus ojos abiertos por el miedo. Incluso Miguel, su escepticismo sacudido, no pudo explicar el ruido repentino. Las sombras danzaban en la periferia de su visión, cambiando y retorciéndose en formas grotescas. Un zumbido bajo, apenas audible al principio, parecía emanar de las paredes mismas, creciendo en intensidad con cada momento que pasaba. Era un sonido que helaba la sangre, un gemido primitivo que hablaba de un sufrimiento inimaginable. Vamos por allá, murmuró Rafael, su voz tensa. Se toparon con una habitación llena de muebles deteriorados, restos de una época en que los pacientes habían caminado por los pasillos del manicomio. Una mecedora se balanceaba suavemente hacia adelante y hacia atrás, como impulsada por una mano invisible. El sonido de niños riendo agudo y lleno de una alegría escalofriante resonaba por la habitación. Que se detenga, suplicó, su voz apenas un susurro. Elena se cubrió los oídos, con los ojos fuertemente cerrados. Los ojos de Miguel recorrieron la habitación, buscando la fuente de la risa. Parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Rafael, su valentía habitual completamente desaparecida, se quedó paralizado en su lugar, con los ojos fijos en un punto más allá de su visión. Chicos, susurró, su voz temblando.
Creo que hay algo aquí con nosotros. En una mesa en la esquina encontraron un álbum de fotos polvoriento. La curiosidad superó su miedo, se apiñaron, con la respiración superficial y rápida. Las fotografías desteñidas en el interior mostraban a los antiguos habitantes del manicomio, pacientes con ojos perdidos y médicos con sonrisas inquietantes. Al llegar a la última página, un escalofrío les recorrió la espalda. La fotografía mostraba a un grupo de médicos orgullosos frente al manicomio, y en el centro, mirándolos directamente con una intensidad malévola, había una figura alta y demacrada con penetrantes ojos azules. La figura parecía irradiar un aura palpable de amenaza, como si fuera consciente de su presencia. El aire se volvió notablemente más frío y se les puso la piel de gallina. Era como si la figura de la fotografía hubiera extendido la mano desde ultratumba, sus dedos helados envolviendo sus corazones. Un golpe repentino al final del pasillo rompió el tenso silencio y el álbum de fotos se les escapó de las manos, cayendo al suelo con un ruido sordo. ¿Escucharon eso? Sí, ¿qué fue eso? Sus corazones latían con fuerza, el silencio espeluznante del manicomio ahora roto por el eco del golpe. El pánico los invadió cuando se giraron para huir, con la imagen de la figura fantasmal grabada en sus mentes. Corrieron a través de los pasillos laberínticos del manicomio, sus pasos resonando en el silencio sepulcral. Pero algo andaba mal. La distribución del manicomio parecía cambiar a su alrededor, como si el propio edificio estuviera jugando con ellos. Se encontraron corriendo en círculos, cada vuelta llevándolos más profundamente al corazón de la oscuridad del manicomio. Fue entonces cuando se dieron cuenta de que Rafael se había ido. ¡Rafael! ¿Dónde estás? Pero no hubo respuesta, solo el sonido de su propia respiración agitada. Se habían separado en el caos, y ahora el manicomio los reclamaba uno por uno. Miguel apretó la mano de Elena con fuerza. «Tenemos que salir de aquí», dijo, con la voz tensa por el miedo. Se toparon con una ventana, su vidrio hecho añicos, ofreciendo un rayo de esperanza en la sofocante oscuridad. Pero al llegar a ella, se encontraron cara a cara con la figura fantasmal de la fotografía. Sus ojos, ardiendo con una luz antinatural, parecían atravesar sus almas. Elena gritó y se cubrió la cara, pero Miguel se quedó paralizado en su lugar, su mirada fija en la de la aparición. La figura se movió con una fluidez antinatural, deslizándose hacia ellos, con la mano extendida. Su toque, helado y cargado de una profunda tristeza, envió una descarga de terror a través del cuerpo de Miguel. Tropezó hacia atrás, arrastrando a Elena con él, y ambos cayeron por la ventana rota, aterrizando con fuerza en el suelo implacable. Golpeados y magullados, se levantaron y corrieron. No dejaron de correr hasta que estuvieron lejos de los terrenos del manicomio, los gritos y susurros desvaneciéndose en la distancia. Habían escapado con vida, pero la experiencia los había cambiado, marcando sus almas con la huella imborrable del sanatorio. Mientras regresaban a la ciudad, el peso de la ausencia de Rafael los oprimía. Habían ido en busca de una emoción, un escape momentáneo de lo mundano, pero habían encontrado algo mucho más siniestro, algo que seguía atormentando sus pesadillas. El sanatorio de almas perdidas había cobrado otra víctima, su sed de almas eternamente insaciable. El manicomio volvió a quedar en silencio, sus oscuros secretos tragados por las sombras, las risas y los gritos de los amigos que una vez resonaron por sus pasillos, ahora no eran más que débiles susurros llevados por el viento. La figura fantasmal se retiró al álbum de fotos, su mirada malévola fija para siempre en la imagen de los médicos aterrorizados. El sanatorio de almas perdidas seguía siendo un escalofriante recordatorio de la oscuridad que acechaba en los límites de la realidad, un lugar donde el velo entre los vivos y los muertos era delgado y fácil de atravesar. Y dentro de sus muros, los ecos de las risas y los gritos perduraban, un testimonio del precio de la curiosidad y el poder perdurable del miedo.